Las partes de este triángulo eran el rey Enrique VIII, su esposa Catalina de Aragón y su amante, Ana Bolena. Enrique VIII prácticamente creó una iglesia completamente nueva para deshacerse de su primera esposa. Originalmente, Catalina de Aragón se había casado con Arturo Tudor, hermano mayor de Enrique VIII, pero poco después este murió, por lo que la princesa española se convirtió en la reina de Inglaterra al casarse con Enrique VIII. Unos años mayor que su nuevo marido, Catalina fue una esposa devota y cariñosa con Enrique VIII, incluso en medio de los dolosos abortos, partos muertos y diversas traiciones de su marido. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Enrique se enamoró de la dama de compañía de Catalina, Ana Bolena. Catalina no había dado a luz a un heredero varón, solo a una niña llamada María Tudor. Enrique creía que solo un hombre sería capaz de continuar la dinastía y mantener la paz en la Inglaterra que había sido pacificada por su padre. Ana Bolena, por su parte, quería que Enrique VIII se casara con ella. No quería que fuera solo un astuto trivial. Enrique pidió el divorcio al Papa, pero se negó. Así que Enrique se separó de Roma y formó la Iglesia de Inglaterra, en parte por su deseo de alejarse de Catalina y casarse con su verdadero amor, Ana Bolena. Bueno, al menos en ese momento lo era. Como cabeza de la iglesia podía divorciarse, lo que pronto hizo. Enrique se casó con Ana. Tuvieron a la futura reina Isabel I, y el resto es historia. Wallis Simpson es quizás una de las mujeres más famosas de la historia moderna gracias a su participación en uno de los triángulos amorosos más impactantes del siglo XX. Simpson fue la razón por la que el rey Eduardo VIII abdicó del trono e Isabel II se convirtió en reina años después. Como príncipe de Gales y heredero al trono británico, Eduardo VIII tuvo muchas amantes, pero de la que finalmente se enamoraría fue nada menos que Wallis Simpson. Por desgracia, no pudo casarse con ella, porque como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, el rey no podía casarse con una divorciada, alguien que técnicamente seguía casada con el estadounidense Ernest Simpson. La familia real ordenó a Eduardo que se casara con cualquiera menos con Wallis, pero el rey solo tenía ojos para ella, especialmente después de que dejara a Ernest. Finalmente, en lugar de cumplir con su deber como rey de Inglaterra, decidió abdicar del trono y casarse con su amante con solo 20 invitados presentes. Su esposa sería vilipendiada el resto de su vida por manipular a un monarca. Al leer estas historias, uno no puede dejar de pensar en lo diferente que podría haberse escrito la historia si no hubieran ocurrido. ¿Qué parte de nuestro mundo sería diferente? ¿Cuánto cambiaría nuestra cultura y nuestras costumbres? Empezando por la simpatía en que el rey tenía por el líder alemán en los 30 años. El Rey Sol y sus dos amores. Hubo muchos amores en la vida del rey Luis XIV de Francia, pero dos de los más grandes fueron su amante de toda la vida, Madame de Montespan, y su última esposa, que parecía una monja, Madame de Maintenon. La cuñada de Louis, Elizabeth Charlotte, las llamó las dos peores mujeres del mundo. ¿Pero qué hicieron para recibir tal reputación? Casado en un principio con su prima, María Teresa de España, Luis, el rey más mozo de la Europa del siglo XVII, la engañó constantemente. Su dama número uno durante décadas fue Francoise Athénaïs, marquesa de Montespan. Era una noble codiciosa y ambiciosa. Llegó a tener 7 hijos de Luis y mantuvo su hechizo sobre él durante mucho tiempo, hasta que fue acusada de tener relaciones con brujas y perdió su favor. Con el tiempo, la esposa de Louis falleció y él se sintió un poco perdido moralmente. También se cansó del temperamento y la pasión de Montespan en ese momento, así que el rey se dirigió a Madame Maintenon, la institutriz de sus hijos, con Montespan. Louis se enamoró de su naturaleza tranquila y piadosa. Las dos mujeres habían sido amigas, pero todo cambió con el polémico caso de los venenos en el que se vio envuelta Montespan. En contra de los deseos de sus ministros, Luis hizo a Maintenon su amante, y poco tiempo después se casó con ella morganáticamente. Esta unión permaneció en secreto durante 30 años. El primer emperador de Brasil, Pedro de Alcántara, reinó desde 1822 hasta su abdicación en 1831.
personalidad imponente en el proceso de independencia del país, quedó marcado para siempre en la historia al proclamar, el 7 de septiembre de 1822, la famosa frase a orillas del río Ipiranga: «Independencia o muerte». A lo largo de su vida, don Pedro I fue muy conocido por su figura autoritaria, impulsiva, temperamental y, por supuesto, aniñada. Don Pedro I se casó en 1817 con la archiduquesa María Leopoldina, con la que tuvo 7 hijos. Incluso cuando estaba casado, tuvo varias amantes. El matrimonio no empezó bien y con el paso del tiempo solo empeoró. Las relaciones extramatrimoniales de Pedro se sucedieron, así como los hijos bastardos. Y a pesar de ello, no dio tregua a Leopoldina, que siempre embarazada, vivió recluida y en reposo. Lo que sacudiría definitivamente la vida de la pareja sería la llegada de Domitila de Castro. La marquesa de Santos fue una de sus amantes más notorias, ya que se vio envuelta en muchas polémicas, lo que hizo que Pedro I perdiera gran parte de su prestigio. Pedro y Domitila vivieron una loca pasión. El asunto fue más allá de la alcoba y se reflejó en la vida política y familiar del príncipe, así como la imagen que se hizo de él dentro y fuera del país. Además, Pedro reconoció a su hija Isabel con Domitila como oficial y colocó a la bastarda a vivir junto a sus vástagos. Leopoldina, humillada, solo dejó ver su dolor en su correspondencia. Con una intensa tristeza y constantes peleas, la vida de Leopoldina fue decayendo. En 1826, embarazada de nuevo, la mujer se encontraba mal de salud. En pocos días, abortó y murió, no sin antes volcar toda su ira y resentimiento con Domitila. Tras su muerte, la emperatriz fue transformada por la población en una especie de heroína. Su amante, en cambio, se transformó en una villana, y para conseguir una nueva esposa, don Pedro tuvo que terminar su aventura con Domitila. Cleopatra VII fue la última faraona tolemaica de Egipto. Tuvo muchos romances, especialmente con Julio César y su protegido, Marco Antonio. Fue su relación con este último la que acabaría con la República Romana y daría lugar al Imperio Romano. Cleopatra se encontró en una situación extremadamente difícil cuando Octavia, esposa de Marco Antonio, comenzó a denunciar el abandono de su marido a su hermano, Octavio, que era archirrival de Marco Antonio, y más tarde conocido como el primer emperador romano Augusto. En el año 40 a.C., Marco Antonio y Octavio se disputaban el liderazgo de Roma. Para suavizar su relación, Marco Antonio se casó con la hermana de Octavio, que incluso ayudó a cerrar un tratado entre ambos. Pero cuando Marco Antonio salió de campaña y reanudó rápidamente su romance con Cleopatra, buscando incluso el divorcio con su esposa, la paz se interrumpió, y Octavio y su hermano surgieron como verdaderos rivales políticos de Cleopatra y Marco Antonio. Octavio, inteligente por naturaleza, jugó en su contra en Roma, diciendo que había abandonado a su mujer y a sus hijos por un extranjero, calificándolo de antipatriota que no se preocupaba por el futuro de la República. El conflicto entre ambos culminó en la batalla de Actium, en la que Octavio se convirtió en el primer emperador romano Augusto. Los amantes Cleopatra y Marco Antonio acabaron suicidándose.